buenos días, amada iglesia y amado amigo que nos escuchas en esta mañana. Qué maravilloso que hayas sacado este espacio para estar en la presencia del Señor. Y te invito a que podamos disponer nuestros corazones para todo lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Será mañana de gloria, será mañana de bendición, de victorias. Y aún así empezamos leyendo un versículo que se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo 119, 45, dice: y andaré en libertad, busqué tus mandamientos. Es uno de esos versículos que nos instan, nos invitan a saber que la verdadera libertad está cuando nosotros buscamos cumplir los mandamientos del Señor, que sabemos que para cumplirlo ellos requieren de una disciplina. Y en esta semana el Señor hablaba mucho a mi corazón con respecto a ese tema de la disciplina, porque nosotros se requiere de disciplina para balancear nuestras vidas, ¿verdad? Desde ser disciplinados para orar, desde ser disciplinados para leer y estudiar la palabra, disciplinados para pasar tiempos de calidad en comunión con el Señor. También debe de ser disciplinado para pasar tiempos de calidad con la familia y para cuidar también nuestra salud. Y este es un espacio maravilloso donde tú y yo, mi hermano, podemos en esta mañana darle un tiempo de calidad al Señor en esta mañana. Yo quiero invitarte que allí donde tú estás, sabes, toda carga, todo lo que te puede estar cargando o que crees que eso no te puede dejar adorar al Señor. Déjame decirte que el Señor es soberano y Él sabe actuar en medio de la alabanza. Él hace proezas. Y yo quiero invitarte que en esta mañana podamos adorar al Señor porque Él está aquí, porque Él está en medio de nosotros. Y creemos firmemente que este tiempo es para nuestro Dios. Yo quiero invitarte a que puedas allí donde tú estás cerrar tus ojos un instante. Y si es con tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, tus tíos, hermanos, que puedas decirle al Señor: Señor, deseo que este sea un tiempo de calidad contigo, que sea un tiempo que mi vida pueda aprovechar, que sea de aprovechamiento para estar en tu presencia. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti, agradecidos, Señor, por poder disfrutar de tu presencia, sabiendo que nuestras vidas necesitan y tienen una verdadera libertad cuando buscamos tus mandamientos, Señor. Y es por ello que en esta mañana queremos disciplinarnos a que nuestras vidas puedan tener esos tiempos de calidad contigo, Señor. Y queremos adorarte porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Que nuestra adoración pueda llegar a tu presencia, Señor, Padre, y que tú puedas obrar, Señor, en todos los amigos que en esta mañana o a la hora que se conectan, Señor, están escuchando. Dios, pedimos que tú puedas obrar conforme ha nacido en tu corazón, Señor, y queremos adorarte en esta hora porque tú mereces toda la gloria, Señor Jesús. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí,
Señor, estás aquí, te puedo sentir y siempre estás aquí. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir y siempre estás aquí. Tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir y siempre estás aquí, y siempre estás aquí, siempre estás aquí. Creemos y declaramos, Señor, tu maravillosa presencia en medio de nosotros, allí en cada hogar, Señor. Creemos que tu presencia es real y que estás aquí, Señor. Dios, y tú que eres soberano, Dios, conoces cada carga que tiene cada corazón, oh Dios. Conoces nuestro andar y nuestro vivir, como dice tu palabra. Pero en esta hora, Señor, pido a ti que tú vengas y seas propicio a cada necesidad en cada corazón en esta mañana, Señor. Quiero pedirte, Señor Jesús, que puedas venir para bendecirte, para exaltarte, Señor. Puedas recibir toda la gloria, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Dile al Señor: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Dile al Señor en esta mañana: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti,
hoy mi Señor, oh sí Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, y con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Sí, Señor, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Allí donde estás en tu quietud de este momento, el Señor ha tenido su oído audible para escucharte, ¿sabes? Tal vez hay cosas que tú no te atreves a decir, pero que han marcado tu corazón. Tal vez hay cosas que sientes que no te dejan adorar, pero tal vez has sentido cosas que no te llenan, a pesar de que has buscado. Pero déjame decirte que la presencia del Señor en esta mañana ha venido para llenarte. Y es un momento especial donde Él quiere llenarte a ti en esta mañana. ¿Por qué no levantar tu voz en esta hora y poderle decir al Señor que llene con su presencia tu vida en esta mañana? Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad, escúchame bien, Él te responderá, porque te ama, te ama, y porque me amas, me amas, y porque me amas, me amas.
maravilloso es tu amor, Señor, que en cualquier necesidad eres fiel para decir, te responderé. Bendigo tu vida, mi hermano y amigo, en esta mañana. Bendigo tu vida sin pasar por alto recordarte, Él te responderá. Dios te bendiga en esta mañana y nos preparamos para escuchar la palabra en esta hora. Bendiciones. Muy bien, qué bueno estar otra vez aquí delante del Señor, también delante de ustedes en esta mañana, ya 9 de agosto del 2020. Este año ya está que se termina. Pero qué bueno es que en este mes precisamente estamos hablando sobre el discipulado, sobre la importancia del discipulado en la iglesia. No estamos congregándonos en la iglesia, pero estamos creciendo como discípulos de Cristo. Y precisamente este tema de hoy quiero tratar de la importancia de crecer como discípulos de Cristo, porque como discípulos de Cristo en estos tiempos tenemos grandes desafíos, grandes retos, grandes problemas, y no solo por las enfermedades, por lo que estamos viviendo, digamos en este caso de pandemia, de escasez económica, de todo esto, sino los problemas que nos plantea la Biblia para el discípulo son problemas que vienen de dentro de la misma iglesia, de falsos maestros, de personas que nos quieren engañar. Y precisamente vamos a leer hoy sobre esto, vamos a aprender un poco sobre esto, pero les invito a que busquen en sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 12. Ahí es donde vamos a estar aprendiendo hoy un poco de la palabra del Señor, pero ahí vamos a tomar también otros textos para mirar los problemas que enfrentamos como discípulos de Cristo, algunos de los problemas que enfrentamos como discípulos de Cristo, y como discípulos del Señor necesitamos crecer para no ser engañados. Miren lo que dice allí en Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Aquí lo que encontramos en este texto, lo que está hablando es que Pablo y sus compañeros de misiones habían llegado a Tesalónica y habían predicado unas tres semanas, y ahí los judíos que no quisieron creer a la enseñanza de Pablo, al evangelio, entonces los ahuyentaron, los echaron de la ciudad, los persiguieron, y ellos llegaron a esta otra ciudad, Berea, que era una ciudad que estaba entre 60 a 80 kilómetros de Tesalónica. Hasta allá habían llegado a esta ciudad Berea, que por cierto era una ciudad importante en esos tiempos, y allí habían unos judíos que dice que eran más nobles que los otros. Allí se formaron unos discípulos con buenas bases para no ser engañados, porque a la verdad es que como discípulos de Cristo somos tentados a ser engañados. Miremos algunos textos de cosas que como discípulos de Cristo necesitamos enfrentar. Miren lo que dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, y podemos leer hasta el 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces Pablo aquí le está diciendo a la iglesia de Colosa, a los discípulos de Colosa, le dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque como discípulos de Cristo podemos ser engañados si no crecemos, si no tomamos la actitud correcta hacia la palabra del Señor. Miren lo que dice en la versión Dios habla hoy, este mismo texto. Dice: ojo,
No permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres y no vienen de Dios. Este mismo texto en la versión Palabra de Dios para Todos dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, que tenemos que tener cuidado con esas filosofías falsas, con esos falsos argumentos que nos quieren apartar de la verdad de Cristo, que nos quieren cautivar. Y aquí es interesante que Pablo va a decir algunas de esas falsas filosofías, de esos falsos argumentos. Y Pablo aquí entonces dice, habían esos falsos argumentos, y era que Cristo, en él no habitaba toda la deidad, que él como hombre, cuando estuvo como hombre, no era Dios. Entonces, en ese sentido, Pablo le está diciendo a los hermanos: no se dejen engañar por esos falsos filosofías, por esas falsas enseñanzas. No, Cristo cuando vino a esta tierra era Dios. En él habitó corporalmente absolutamente toda la plenitud de la deidad. Entonces había esa falsa enseñanza que quería, engañar a los discípulos. Y también sigue diciendo Pablo en el siguiente versículo, en el 10: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Todavía estos falsos filósofos, esos falsos argumentos diciendo: no, ustedes están incompletos en Cristo, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés para que puedan estar completos. Entonces Pablo dice: no, mis amados hermanos, ustedes están completos en Cristo. En Cristo estamos completos. No nos dejemos engañar por falsas enseñanzas. En Cristo estamos completos. No porque usted no esté casado está incompleto. Cuando usted está en Cristo y yo estoy en Cristo, estamos completos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No nos falta nada cuando estamos en Cristo, estamos completos en él. Entonces no nos dejemos engañar de falsas enseñanzas, de falsas filosofías, de falsos argumentos, teorías que nos quieren engañar. Y Pablo sigue diciendo, sigue enseñándonos de este tema, que en los postreros tiempos van a haber engañadores, y como discípulos de Cristo tenemos que tener cuidado para no ser engañados. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Ahí vamos a mirar otras enseñanzas, otras cosas que necesitamos enfrentar como discípulos de Cristo. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 1 al 5 puede ser. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Pablo está diciendo aquí que hay algunos por ahí siguiendo enseñanzas de demonios y que van a enseñar muchas cosas que no son de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios. Es interesante que este mismo texto en la Biblia latinoamericana, mire cómo dice: el Espíritu proclama que en los tiempos o en los últimos tiempos algunos desertarán de la ley y prestarán oído a falsos maestros y enseñanzas demoníacas. Se trata de embaucadores hipócritas que tienen la conciencia empedernida y que prohíben tanto el matrimonio como el uso de ciertos alimentos.
siendo así que Dios ha creado estas cosas para que los fieles que conocen la verdad disfruten de ella dándole gracia. Pablo, ¿qué está diciendo? Ustedes tienen que tener cuidado porque en los postreros tiempos que precisamente nosotros estamos viviendo, en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, tienen que tener cuidado porque van a salir muchos embaucadores, muchos engañadores ahí con doctrina rara diciendo que no, el matrimonio es obsoleto, que ya no, el matrimonio eso no es necesario. Y por ahí entonces se levantó esa falsa doctrina de que ya al dedicarse a Dios, entonces ya no se casaron, ya no se podían casar por estar dedicados a Dios. Y por eso algunos entonces de ese pensamiento andan por ahí violando niños y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar de doctrinas de demonios, doctrinas raras que no son bíblicas. El matrimonio Dios lo dio para que lo disfrutemos, igual que la comida. Pablo aquí está diciendo, no se dejen engañar por esas cosas, que no coman esto, que no coman aquello. No. Ustedes tienen que seguir lo que dice la palabra de Dios. Y para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios como discípulos de Cristo, si no queremos ser engañados por esas falsas doctrinas, por esas falsas enseñanzas. Mire lo que dice también en 2 de Timoteo capítulo 3. Ahí más adelante, 2 de Timoteo capítulo 3. En los primeros versículos, mire cómo dice: también debes saber esto, que en los postreros días, en estos días que estamos viviendo nosotros, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire lo que dice Pablo aquí: en estos postreros días se levantará mucho anarquismo, mucha rebeldía contra los padres, mucho pensamiento que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Y Pablo aquí nos está diciendo, tienen que ustedes como discípulos de Cristo, tienen que tener cuidado de esto. Mire, en la versión Dios habla hoy, mire cómo dice este mismo texto. Aquí para entenderlo mejor lo que Pablo está diciendo, dice: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Son estos días que estamos viviendo, días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero. Es interesante que en estos días de pandemia los ricos se han hecho más ricos que nunca. En el caso de Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, de Amazon, su fortuna ahora en estos días se ha incrementado a más de 170,000 millones de dólares. Es una cosa absurda. Y porque dice el texto aquí que hombres egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy los signos religiosos, los altares religiosos, los lugares religiosos están siendo, digamos así, destruidos, están siendo violados. Ahora ya en Austria, en un país por allá en Europa, en una iglesia, en una estatua allí en estos días pusieron ahí, le taparon y destruyeron la estatua. Los símbolos religiosos. Hay gente que se ha levantado que no quiere ver nada de esto. Hoy estamos viviendo en la cultura de la cancelación. Hay que cancelar toda la historia. Y por eso están destruyendo digamos, a los monumentos que se han levantado en honor a ciertos personajes. Mis amados hermanos, eso dijo Pablo que íbamos. Y entonces como discípulos de Cristo nosotros no podemos caer en ese mover del mundo. Dice aquí, sigue diciendo: no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos,
No podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengan nada que ver con esa clase de gente. Mis amados hermanos, como discípulos de Cristo tenemos que enfrentarnos a todos estos pensamientos, a toda esta forma de vida que no es la que a Dios le agrada. Y para nosotros entender entonces qué es lo que a Dios le agrada, tenemos que ir a la palabra de Dios. Termino con otro texto que nos habla de los desafíos que como discípulos de Cristo debemos enfrentar. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, el versículo, ya les digo, Mateo capítulo 24. Allí en Mateo, busquen en su Biblia, Mateo 24, el versículo 11 y 12. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí está hablando de los postreros tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como discípulos de Cristo estamos tentados a que el amor se enfríe para hacer el bien. Mire cómo dice ese texto en la Biblia. Dios habla hoy: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Como discípulos de Cristo estamos siendo tentados a perder el amor, a dejar de servir al prójimo por la maldad que se ha multiplicado. Mis amados hermanos, ahora ante estos graves desafíos, enormes, colosales desafíos que tenemos que enfrentar como discípulos de Cristo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué actitud debemos tomar ante esas situaciones? Para no ser engañados por falsas filosofías, para no ser arrastrados por diversas corrientes de pensamientos, de anarquismo, de violencia, de egoísmo y de todo esto que hemos visto. Ahí es entonces que los discípulos de Berea nos dan unos ejemplos que debemos de seguir. En primer lugar, como discípulos de Cristo, entonces debemos, si queremos crecer, si queremos no ser engañados, si queremos permanecer firmes en la verdad de Cristo, una de las cosas que necesitamos hacer, según lo que hicieron los discípulos de Berea, fue que, mire, está ahí en el versículo 11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica. Entonces una cosa que necesitamos tener para crecer, para no quedarnos, para no ser engañados, es tener un corazón enseñable, un corazón noble, un corazón humilde ante la enseñanza de la palabra de Dios. Esto fue lo que tuvieron estos judíos de Berea. Ellos fueron humildes, ellos fueron nobles, ellos aceptaron la enseñanza de Pablo. Ellos tuvieron una mente abierta para escuchar el mensaje que Pablo les estaba diciendo. Tuvieron un corazón enseñable. Ellos no fueron pasionales como los de Tesalónica, que dijeron: no, nosotros tenemos ya nuestra religión. Nosotros no necesitamos cambiar. No, estos hermanos tuvieron un corazón enseñable, una mente abierta para escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos tener: un corazón enseñable, un corazón abierto. No ya cuando nosotros como discípulos de Cristo muchas veces, ya cuando sabemos algo, ya no queremos escuchar ni al pastor. Ya eso me lo sé, ya se lo he escuchado como 40 veces. No otra vez lo mismo. Y entonces dejamos de crecer. Cuando tenemos un corazón no enseñable, abierto para escuchar la palabra del Señor, entonces ahí empezamos a decaer y no seguimos creciendo. Los hermanos de Berea, ellos tuvieron un corazón abierto a la palabra, a la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de tener. A mí me llama la atención que un hombre llamado Apolo, que dice el texto bíblico que era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, y predicó en Éfeso y habló del bautismo de Juan y todo esto, pero ahí estaban unos hermanos que lo escucharon, esta pareja de Priscila y Aquila.
Y ellos lo llamaron aparte y le dijeron: lo que estás enseñando está bien, pero te falta aprender estas cosas. Y dice que Apolos aprendió ahí de ellos. Esa es la actitud que debemos tener. Apolo no dijo: no, yo soy más elocuente que ustedes. Eso cuando hablo la gente me escucha, la gente. No, él dijo: sí, es verdad, yo necesito aprender eso que ustedes. Quizás Priscila y Aquila no tenían esa elocuencia que tenía Apolos, pero tenían el conocimiento de la palabra, de las escrituras. Necesitamos tener un corazón abierto, una mente abierta a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo primero. Si queremos ser discípulos y no caer en los engaños, necesitamos seguir creciendo, aprendiendo de la palabra de Dios. Otra cosa que hicieron estos hermanos, estos discípulos de Berea, está ahí mismo en el versículo 11. Dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces, si queremos seguir creciendo como discípulos de Cristo para no ser engañados, debemos mantener buena disposición al recibir la palabra de Dios. Buena disposición al recibir la palabra de Dios. Es interesante que, por ejemplo, los hermanos de Tesalónica, donde Pablo había estado ahí antes de llegar a Berea, mire lo que dice, cómo ellos recibieron la palabra de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los hermanos de allí de Tesalónica recibieron la palabra como palabra de Dios con toda solicitud. Mis amados hermanos, es triste decirlo, pero hay discípulos de Cristo que están más atentos, tienen más solicitud en escuchar el noticiero o en escuchar al político de su agrado que en escuchar un mensaje de la palabra de Dios, que en escuchar una enseñanza de la palabra de Dios, que en escuchar a su pastor. Es triste decirlo, pero así es. Hay hermanos que tienen más solicitud en escuchar otras cosas que la palabra de Dios. Si queremos crecer como discípulos de Cristo, necesitamos tener esa hambre, esa buena disposición para escuchar la palabra de Dios, para estar atento a ella. Eso fue lo que hicieron estos hermanos de Berea. Estuvieron dispuestos, tuvieron siempre esa buena disposición para escuchar la palabra de Dios. Otra cosa que hicieron estos hermanos de Berea está allí mismo en ese mismo versículo 11. Sigamos leyendo. Dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis amados hermanos, otra actitud que debemos tener si queremos crecer como discípulos de Cristo es disciplinarnos en el estudio de la palabra de Dios. Dice el texto que ellos cada día estuvieron escudriñando, estuvieron examinando, estuvieron investigando, investigaban si lo que Pablo les estaba enseñando era así o era falso. Y es interesante que para eso ellos tuvieron que cambiar sus costumbres, sus estilos de vida en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Normalmente los judíos se reunían cada 8 días en la sinagoga para oír la ley de Moisés, para estudiar la ley de Moisés. Pero ahora al ellos escuchar estas nuevas enseñanzas de Pablo, ellos cambiaron esa costumbre de reunirse cada 8 días a reunirse todos los días para estudiar la palabra de Dios. Si queremos crecer, esa es la actitud que necesitamos tener. Si no queremos ser engañados, si no queremos ser llevados por viento de doctrina, si no queremos seguir la corriente de este mundo, a caer en el egoísmo, anarquismo y rebeldía y todas estas cosas, necesitamos disciplinarnos en el estudio de la palabra de Dios, en la investigación de la palabra de Dios.
Dice que estos hermanos todos los días se reunían para investigar, para examinar si lo que Pablo estaba enseñando era cierto. Y encontraron que todo lo que Pablo estaba enseñando era cierto. Es interesante, mis amados hermanos, que ellos no tenían que ir a otros libros para saber si lo que Pablo estaba enseñando era cierto. Y solamente tenían que ir y estudiar el mismo libro que Pablo estaba enseñando. Mis amados hermanos, para nosotros identificar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, los falsos argumentos, las filosofías huecas y todo esto, no tenemos que ir a libros de filosofía, no tenemos que ir a otros libros escritos por escritores de este mundo, por personas importantes de este mundo. No, tenemos que ir al libro de los libros, a la Biblia. Ahí nos vamos a dar cuenta si lo que nos están enseñando es verdadero o es falso. El problema es que muchos de nosotros no queremos sacar tiempo para investigar en este libro. Como discípulos de Cristo, nosotros estamos llamados a ser disciplinados a estudiar la palabra. Mis amados hermanos, es interesante entonces notar que esta iglesia de Berea no tuvo necesidad Pablo de enviarles una carta de corrección para consolarles, como pasó con la iglesia de Tesalónica. Porque ellos entendieron que todo lo que Pablo decía era así, que todo lo que la palabra decía era verdad. Entonces, Pablo no tuvo como a los hermanos de Tesalónica, que después, ante la muerte de sus seres queridos, mandarles una carta de consolación diciéndole: no, creemos que así como Cristo resucitó, también nosotros un día resucitaremos. Ya los hermanos de Berea seguramente sabían esto y estaban seguros de eso, y eso no les producía temor, eso no les producía miedo, eso no les producía desesperanza. También Pablo tuvo que enviarle una segunda carta a los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque por allí llegó una carta y se levantaron profetas diciendo: ustedes ya se quedaron de la venida del Señor, ya se quedaron del rapto, ya se quedaron, ya estamos en la gran tribulación, ya ustedes se quedaron. Y entonces se llenaron de temor. Allá, eso lo pueden leer en el capítulo 3, si no estoy mal, capítulo 2 de segunda carta a Tesalonicenses. Ahí ustedes pueden leer eso, que los hermanos de Tesalónica estaban angustiados terriblemente porque les habían llegado esas noticias falsas, una falsa carta, que ya el Señor había venido y todo esto, y ellos habían quedado. Miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 2: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces estos hermanos estaban preocupados por esta situación. Pablo tiene que enviarles una carta, decirles: no, las cosas no son así. Recuerden lo que ya yo les dije. Recuerden lo que ya yo les he enseñado. Mis amados hermanos, cuando tomamos esta misma actitud de los discípulos de Berea, somos menos propensos a dejarnos llevar por las circunstancias de la vida. Somos menos propensos a caer en el error, a caer en el engaño. Cuando somos disciplinados en el estudio de la palabra de Dios, cuando tomamos tiempo, cuando anhelamos escuchar la palabra de Dios, eso nos va a mantener firmes en la verdad del evangelio y a no ser llevados por diferentes corrientes de doctrinas y de enseñanzas que no se amoldan a la palabra de Dios. Por último, quiero decirle entonces que cuando nosotros tomamos esta actitud de los bereanos, ante las dificultades de la vida, que por cierto todos necesitamos pasar, o todo ser humano pasa por dificultades, pero ante esas dificultades, aquel que tiene esta actitud de pasar tiempo con la palabra, de tener esa buena disposición para escucharla, para estudiarla,
Aquel que tiene ese corazón enseñable, que no es orgulloso, que no es prepotente, que se deja enseñar por otros, que han estudiado más que él en ciertos temas. Entonces esa persona se va a anclar firme en la roca que es Cristo. Mire lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Porque de nada sirve si yo soy solícito en estudiar la palabra, en escucharla, si tengo un corazón enseñable, si soy disciplinado en el estudio, pero si no practico la palabra, de nada me sirve. Y los hermanos de Berea posiblemente ellos practicaban la palabra. Por eso no hubo necesidad de enviarle una carta de corrección de problemas. No hubo necesidad de enviarles una carta de darles ánimo de estas cosas. Porque ellos tomaron la palabra, porque ellos seguramente practicaron la palabra. Y Jesús aquí está diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras, versículo 24 del capítulo 7. En adelante dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mis amados hermanos y discípulos de Cristo, cuando nosotros somos solícitos en escuchar la palabra, cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar la palabra, cuando tenemos ese corazón enseñable, abandonamos el orgullo, abandonamos aquello que no nos permite escuchar la palabra de Dios. Cuando somos disciplinados, cuando obedecemos la palabra de Dios, van a venir las tormentas como las que hoy estamos viviendo, como las que el mundo está viviendo. Pero nosotros nos vamos a mantener firmes en la palabra de Dios. Porque nuestra fe no está fundada en lo que Dios haga por mí hoy. Mi fe está fundada en lo que ya Cristo hizo y eso no cambia. Si en medio de la pandemia Dios me hubiese querido llevar, eso no cambiaba mi fe. Porque mi fe no está fundada en lo que Dios hace hoy por mí. Solamente no, mi fe está fundada en lo que ya Jesús hizo por mí. Mis amados hermanos, y entonces aquí dice que van a venir, a todo mundo les va a llegar problemas, a todo mundo les va a llegar dificultades. Es más, les voy a decir una cosa, mucha gente ha muerto del COVID, no por el COVID en sí, sino por el miedo. Por el temor que se dejaron abrigar, porque dijeron ya se acabó todo y se llenaron de ese temor y eso los mató, el corazón se les aceleró. Pero usted y yo que estamos en Cristo como discípulos de Cristo, entonces estamos fundados sobre la roca. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo, como dijo Pablo. No somos de este mundo. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a crecer como discípulos de Cristo, a permanecer firmes, a ser solícitos en escuchar la palabra, a ser disciplinados en estudiar la palabra, en investigar la palabra, a tener ese corazón enseñable y vamos a ver que vamos a salir victoriosos de esta situación. Vamos a seguir creciendo. De esta pandemia usted va a salir con más fe o con menos fe. Es más, Jesús dijo por allá, hablando de la oración, en Lucas 18 dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque mucha gente, muchos discípulos va a perder la fe en este tiempo al ver que su pastor, al ver que su líder murió. Pero en estos días precisamente que mirábamos en el libro de Génesis, ¿por qué Dios permitió que Caín matara a Abel? Si era un hombre justo. Y entonces la posible respuesta es porque Abel estaba listo para partir con Dios. Y Dios no podía, Dios dejó que Caín tomara su decisión.
Y la decisión de Caín fue matar a su hermano. Dios pudo haberlo evitado, pero como Abel ya estaba listo para partir con él, un hombre de fe, Dios se lo llevó sin ningún problema. Así que si algún pastor ha partido con el Señor, es porque ya estaba listo para irse con Dios, ya no tenía más nada que hacer en esta tierra y Dios se lo llevó. Y eso no nos debe quitar la fe. Eso no nos debe matar la fe. Nuestra fe debe crecer como discípulos del Señor, sabiendo que Dios es el que tiene el control. La vida de cada uno de nosotros está en las manos de Cristo, está en las manos de Dios. No está en las manos de un virus, no está en las manos de un médico. Nuestra vida está en las manos del Señor. Que Dios nos siga fortaleciendo y nos siga ayudando y te siga dando fuerzas y fe para seguir creciendo como discípulo de Cristo, y no te dejes engañar por falsas enseñanzas que hay por ahí moviéndose en medio de las redes sociales, en medio de YouTube y todas estas cosas. Dios te siga bendiciendo. Querido amigo, si tú quieres recibir a Cristo, Él está con los brazos abiertos esperando que tú rindas tu corazón a Él. Él te quiere dar vida eterna, Él quiere darte seguridad eterna. Todos nosotros tenemos que un día morir. Hay una cosa segura en esta vida, es la muerte. De esa nadie puede escapar. La pregunta es, ¿estamos listos para enfrentar la eternidad? ¿Estás listo para enfrentar la eternidad? Lo único que nos puede preparar para la eternidad es entregar nuestra vida a Cristo, es rendir nuestro corazón a Cristo, y eso nos va a llenar de paz. Él es el que va a traer consuelo, esperanza, gozo eterno a nuestros corazones. Padre, te pido por cada uno de los oyentes, por cada uno de mis hermanos, bendíceles en esta mañana, guárdales, protégeles, ayúdales. A los que están enfermos, Señor, tú puedes sanarlos. A los que están en este momento desesperados porque no saben qué hacer. Esa persona que está allí desesperada en este momento, que no sabe qué hacer. Oh, el Señor es el que está hablando a tu corazón y Él quiere traer paz a tu vida. Él quiere traer esperanza a tu vida. Rinde tu corazón a Él. Él te va a llenar. Él te va a guardar. Él te va a ayudar en toda esta situación que estás viviendo. En el nombre de Jesús, Padre, te he pedido todo esto en acción de gracias. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo, amada iglesia.